Vamos a inicio de la charla. Construcción de sistemas eléctricos rurales. El temario que vamos a trabajar el día de hoy son dos temarios en paralelo, porque hacer un sistema eléctrico rural, este contempla la línea primaria, las redes primarias y las redes secundarias. Efectivamente, en la sesión anterior vimos los criterios de diseño, ¿no? de líneas primarias, redes secundarias y redes primarias, donde se hicieron todas las pautas para poder hacer la ingeniería, ¿no? Partiendo de la ingeniería definitiva de un proyecto, ya estamos listos para la construcción, el mismo que contiene todos los datos técnicos, todo lo que son las peticiones técnicas de suministro, de montaje, y los planos de un estudio realizado donde el contratista pues solo tiene que empezar con el replanteo de las estructuras para poder dar inicio a la obra, ¿no? En ese sentido, en el tema de montaje en líneas y redes primarias, tenemos como hitos importantes en una construcción el tema del replanteo topográfico, ¿no? Una vez hecho el replanteo, hacemos la ingeniería de detalle. Ingeniería de detalle no se entienda como reingeniería, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha visto casos en los cuales el contratista hace grandes cambios en la ingeniería definitiva, lo ideal es que eso no ocurra, ¿no? Por algo hay un consultor que desarrolla una ingeniería con todos los parámetros que indica la norma establecida en cada país. Entonces el contratista solo tendría que ejecutarlo, salvo algunos ajustes pues, ¿no? que se den en campo por una variación, yo sé, pues, que no se contempló en su momento, ¿no? Pero no un cambio radical. Entonces la ingeniería de detalle más se basa en explicar específicamente cómo van a ser los puntos que se van a ver en cada actividad, pero con más, va a dar redundancia, con más detalle, con planos más que contemplen los mayores datos, que permitan pues una ejecución adecuada de la obra. Luego está la gestión de servidumbre. Importante esto porque, si bien es cierto, en el estudio definitivo se hace un expediente de servidumbre donde se empadrona a todos los usuarios de la zona y encima incluso se generan a veces ya pagos que son refrendados con recibos y legalizados. Siempre cuando empieza la construcción se encuentran algunos problemas en servidumbre que la misma gente que a veces ha cobrado suele incidir en querer no cumplir con el acuerdo que se tiene, ¿no? Entonces ahí es necesario tener una gestión de servidumbre que permita justo afinar estos detalles y que a la larga pues no complique el plazo de la obra, porque también es cierto que durante el tiempo que demora entre el estudio definitivo y la ejecución puede pasar un periodo que implique pues una temporada de siembra y cosecha. Entonces estaríamos también afectando a unas siembras, entonces hay que cuantificar cuánto es lo que se va a dañar para que también se pueda pagar, ¿no? Entonces la gestión de servidumbre es un muy importante porque es muy sensible y mucho menos en localidades rurales, ¿no? Dentro del tema de la construcción tenemos los campamentos, ¿no? Los campamentos son los que básicamente va a tener el contratista y la supervisión en los puntos estratégicos para poder formar pues todo lo que es llevar el control de la obra. Y luego la excavación, los izajes de postes, el armado de estructuras, dependiendo del país donde se hace el trabajo, las estructuras tienen ciertos matices, ciertas adecuaciones que al final, como decíamos en la sección anterior, lo que interesa pues, es respetar lo que son instalaciones eléctricas, altura de seguridad, esfuerzos, entre otros. Entonces, el armado se adecua a las condiciones que yo voy a hacer mi diseño. O sea, no porque use un armado diferente va a cambiar el tema básico del diseño de la instalación. Luego, el montaje de retenidas, anclajes, para poder continuar con lo que es la puesta a tierra. Vamos a hacer la instalación de aisladores de accesorios, el tendido y puesta en flecha de conductores, el tendido de los cables subterráneos, en el caso hubiese, ¿no? Hay veces que en algunas zonas, cuando ya ingresa la red primaria, no es viable porque las calles son muy angostas, entonces se opta por hacerle ciertos tramos subterráneos, que no son muy comunes, pero sí hay sitios atípicos en rural que merece pues subterráneo, ¿no?
incluso si la zona pues es una zona que tiene una especie de reserva, ¿no? Que se tiene que mitigar de esa forma. Luego el montaje de subestación de distribución, ¿no? En cada localidad hay una subestación de distribución, un transformador que va a permitir pues alimentar a todas las cargas. Y entonces hay que hacer pues el montaje de esta instalación, que puede ser monoposte, ¿no? O puede ser biposte, dependiendo de la capacidad del transformador, ¿no? Que puede ir desde 5 kVA hasta 100 kVA y un poco más. Entonces, dependiendo de la carga de cada localidad, se va a definir qué tipo de estructura se va a instalar. Para terminar con lo que es inspección, pruebas y operación experimental. ¿Por qué decimos operación experimental? Porque una vez que se entrega la obra, hay un mes de operación experimental para en ese mes ver qué posibles omisiones o errores se hayan cometido o que se hayan pasado a la supervisión inclusive, que permitan pues subsanar en el mes siguiente, luego de terminado la operación. Esa es la modalidad, a grandes rasgos, los hitos más importantes de lo que es un montaje de líneas primarias y redes primarias. Paralelamente, como mencioné, está la red secundaria, ¿no? La red secundaria que está en ya donde salen las acometidas hacia cada carga, y como se puede apreciar, gran parte de los ítems de línea primaria se repiten, ¿no? Porque básicamente la modalidad es la misma, solo cambia el tipo de estructura, el tamaño del poste, el tipo de conductor, los vanos, que son más cortos, y simplemente a lo que son pues las acometidas domiciliarias que van a alimentar a los medidores para cada uno de los predios, ¿no? Entonces, esos puntos vamos a verlos rápidamente, como ven son un sinnúmero de puntos, pero es una síntesis tomando como base la normativa peruana para poder tener una referencia. Cabe señalar que yo puedo adecuar lo que voy a exponer a la normativa de cada país. Como mencionamos en la parte de lo que era criterio de diseño rural, habíamos mencionado de que toda la parte normativa de cada país se aplica al contexto del diseño, ¿no? Entonces ahí no hay problema de que pueda modificarse. Bien, los aspectos generales en lo que es la construcción del sistema rural, aquí he hecho unas anotaciones para más o menos ir entrando en la línea de la construcción. Toma al contratista como primer actor, ¿no? El que va a ser el encargado de hacer toda la construcción, pruebas y puestos en servicio de las líneas primarias, redes primarias y redes secundarias, porque estamos hablando de rural. En rural es el paquete completo, hasta las acometidas domiciliarias. Esta información, como mencionamos, estaba en los planos del proyecto, en la muestra descriptiva, en las revisiones técnicas de suministro y montaje, porque también las revisiones técnicas tienen suministro y montaje, los metrados y los cronogramas de obra que han sido originados en el estudio definitivo. La responsabilidad contratista es efectuar todas las operaciones de los trabajos, ¿no? Para completar y que esta queda de manera satisfactoria para la obra, ¿no? Inclusive al término de la obra en el mes implemental todavía él tiene una responsabilidad para ver qué ha omitido, ¿no? Estos trabajos que efectúa el contratista, ¿no? Tiene que estar a concordancia con las cláusulas de un contrato. A nivel de obra hay un contrato de ejecución que es controlado por la supervisión y que permite que él cumpla con todas las cláusulas de este documento contractual. Si hubiese discrepancias, menciona el aspecto general del montaje entre las versiones técnicas del proyecto y el contrato, tiene prevalencia las versiones técnicas del proyecto, ¿no? Y eso tiene coherencia porque cómo se realizó el proyecto y qué originó fueron las versiones técnicas. En las versiones técnicas se han definido los materiales, los equipos, la forma como se va a construir, el paso a paso. Entonces, esa es la base del proyecto, ¿no? Durante el proceso de montaje electromecánico, el contratista registrará en planillas el tipo de aprobado por los juegos de planos. Aquí lo que nos dice es que el contratista ya empieza a ver la información para poder ir coordinando de manera sostenida con el supervisor, de esta manera que él pueda ir ejecutando la obra sin ningún inconveniente. Estos planos de distribución deben ser ubicados en las estructuras que sale del replanteo. En el replanteo vamos a tener la distribución de estructuras, con lo que vamos a tener específicamente todo lo que es la ubicación exacta, porque en lo que es el estudio definitivo, como ustedes recordarán, solo se definen los vértices, y ya en un gabinete con el software, en este caso mencionamos al DLTCAD, que hace la distribución de estructuras. Entonces, la ubicación de estructuras entre vértice y vértice no está definido en el estudio definitivo, solo en papel, pero no en campo. Entonces, en el replanteo voy a ubicar esas estructuras en campo. A eso se refiere. Entonces, voy a tener lo que menciona la ingeniería definitiva, lo voy a tener ya en campo instalado, y para eso los planos son vitales.
Lógicamente que con unas estructuras con el software como toma la data que le entregamos, que es topográfico, y si nosotros hemos omitido algo en campo, él también va a omitirlo, porque no va a saber que hay una quebrada o un río, si uno o cruce una línea. Entonces podría ser que sea omitido. Por esa razón mencionaba que era muy importante hacer una buena ingeniería en lo que es el estudio definitivo. En ese caso, nosotros podemos tener en el replanteo esos ajustes, ¿no? Entonces, o podría ser que el estudio demoró un año o más en que se ejecute como obra y ya pasó por ahí otra instalación. Entonces, ya encontramos una nueva línea, ya sea de baja tensión o ya sea de comunicación, o un acceso que han creado los mismos centros comunales de la zona, etcétera, ¿no? Entonces, el replanteo nos va a arrojar todo ese tipo de información. Al término de la obra, el contratista entregará al propietario todos los planos utilizados. Todo lo que ha replanteado tiene que refrendarlos con el supervisor para poder tener esos documentos finales una vez ejecutada la obra. Bien, aquí vamos a un poco avanzar esta parte que es más que todo contractual. Queda entendido, sin embargo, que será responsabilidad del contratista efectuar todo trabajo que a su razonamiento sea necesario, ¿no? Para eso es importante, por eso que es una empresa especializada. Sin ser limitativo para el contratista, es importante este tipo de ítems que estoy viendo y que son base para empezar la ejecución. El suministro del total de los equipos y materiales de la obra, que los debe poner en un almacén, donde la supervisión va a inspeccionar si esos equipos cumplen con las evidencias técnicas del documento que es base del contrato, que es el estudio definitivo. Caso contrario, al no darle visto bueno, estos son rechazados. Luego el transporte al sitio de la obra, mencionábamos cuando vimos caminos de acceso, que hay que definir dónde puede ser nuestro campamento. No va a haber un solo campamento, en este tipo de obras pues es muy dispersa, los campamentos pueden darse en diferentes lugares. Entonces yo ya lo preví eso en el estudio definitivo, lo comentamos en la sesión anterior. Entonces yo ya sé en qué punto va a ser mis almacenes, por tanto yo ya tengo ya ubicación donde van a estar cada cantidad de metros de materiales que corresponden. La ingeniería de detalle. Una vez con el replanteo, yo tengo la ingeniería de detalle, donde voy a presentarlo con todos los ajustes que he encontrado, como digo, de detalle, más no correcciones que no ameritan, porque se entiende que ya el estudio está bien hecho. Estamos partiendo de una premisa de que el estudio definitivo ha sido correctamente ejecutado, ¿no? Y luego, dentro de los trabajos colaterales que el contratista va a hacer, son las pruebas definitivas, que son las pruebas en blanco. Al final de la obra, va a hacer sus pruebas en blanco. Bueno, acá habla sobre el tema de lo que tiene que prever el contratista a nivel de lo que son equipos, herramientas, agua y electricidad, materiales, los equipos de construcción, los camiones, grúas, todo esto que menciono acá son los trabajos colaterales que el contratista debe realizar para que tenga todo listo para la ejecución de la obra. Dentro de los equipos también importantes son los equipos de medición, ¿no? En el caso de medición del terreno, ¿no? El tema de los radios, etcétera, ¿no? El contratista siempre tiene que tener previsión para poder ejecutar la obra y evitar que se ejecuten atrasos, porque si bien es cierto, nosotros estamos viendo el tema de la obra, esta tiene un cronograma de obra básico y un cronograma de obra valorizado. En ese sentido, ese cronograma de obra se controla el avance y ahí es donde el contratista debe tener muy claro ese tema, porque desplazarse de los plazos contractuales genera penalidades. Lógicamente que el contratista siempre busca la forma de sustentar, ¿no? Vamos a decir elegantemente sustentar por qué ha sido el retraso, ¿no? Entonces de esa forma puede mitigarse las penalidades, pero la idea no es esa, ¿no? Porque la idea es cumplir con la obra dentro del plazo, ya que en esa fecha se estima pues ya beneficiar a la población con lo que está esperando, que es su energía eléctrica, ¿no? Aquí menciona el tema de seguridad, el tema de medicina, primeros auxilios, ¿no? Estamos viendo acá lo que son los trabajos colaterales del contratista previo a la ejecución de la obra, ¿ya? El tema de higiene. Actualmente, cuando estuvo el COVID, ¿no? Había el tema del COVID, toda una implementación del tema de seguridad en tema del COVID, por ejemplo. Siempre es importante que, como estas instalaciones cruzan por zonas que a veces tienen mucho nivel cerámico, por ejemplo, es importante tener cuidado con ello, ¿no? Con equipos de detector de tormentas, por ejemplo, ¿no? Para evitar cierto tipo de percance durante la construcción de la obra, ¿no? Yo recuerdo una experiencia, teníamos el equipo detector de tormenta, estábamos cerrando una línea de 22.9
con poste de madera y claro que el detector funcionó, ¿no? Pero lamentablemente funcionó ya cuando el rayo había caído, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los equipos, ¿no? No se pudo explicarnos el proveedor por qué pasó eso, ¿no? Estaba funcionando bien ese equipo, pero en un momento el rayo cayó tan cerca que después que el rayo cayó recién nos avisó que había un tema de descarga atmosférica cerca, ¿no? Fíjense como anécdota, ¿no? Entonces, riesgos de electrocución de personal, entre otros. Bueno, estos son unos alcances, ya como el PPT voy a compartirlos, ustedes ya lo leen con más detalle para que puedan tener las bases de este tipo de inicio de obra, ¿no? Hay un horario de trabajo, un programa de trabajo que se hace, ahí está el PERCPM, ¿no? Con todas las actividades, que nos da al final un programa valorizado, ¿no? Un programa valorizado que permite al contratista proyectar cuánto va a cobrar en el mes siguiente y al cliente o al dueño del proyecto saber cuánto va a desembolsar. Entonces ya eso con tiempo el contratista sabe cuánto va a cobrar y el otro sabe cuánto va a desembolsar. Entonces ambos tienen un control en ese programa. Por eso la importancia del programa valorizado. Hay una dirección técnica, siempre tiene que haber un ingeniero electricista que es el residente o mecánico electricista por ser una obra eléctrica. En Perú se exige que sea un ingeniero electricista o mecánico electricista que sea colegiado, ¿no? Y habilitado por el Colegio de Ingenieros de Perú. La misma normativa debe estar en los de estos países, entonces esto no se diferencia mucho, ¿no? La normativa que vamos a usar en esto de la construcción de sistemas eléctricos, he tomado como base la normativa peruana, porque acá en Perú tenemos para cada tipo de actividad desarrollada dentro de la obra, tenemos normativa ya estipulada por el Ministerio de Gimina. Dentro de las normas que tenemos, ustedes van a ver en este momento, miren, tenemos, por ejemplo, la ley de condiciones, bueno, es parte de la norma matriz, digamos. Tenemos expresiones técnicas para levantamiento topográfico, que tiene que ver con lo que es la topografía, el replanteo. Tenemos una norma que indica cuáles son los procedimientos y requerimientos que debe uno presentar. Tenemos una norma que habla de expresiones técnicas para estudios de geología y geotécnica, ¿no? Cuando hay problemas de suelos, ya tenemos cuáles son los procedimientos que debe seguir el geólogo o el geotécnico. La otra norma 016 nos habla de las expresiones técnicas de montaje de líneas y redes primarias. Aquí están claras las mínimas recomendaciones que da la norma para lo que es la parte de montaje de líneas, ¿no? Y redes primarias. En el mismo orden tenemos el tema de las obras civiles, o el tema de las subestaciones de región rural, porque algunas pues tienen subestaciones que están en piso, ¿no? Con su base concreto, con todo lo que amerita. Entonces ahí hay unas expresiones técnicas mínimas de que debe considerarse para la construcción. Después tenemos expresiones técnicas de montaje de las redes secundarias, porque en este caso tenemos conductor autoportante, ¿no? En el caso de la línea primaria tenemos 3 fases, ¿no? Pero acá el autoportante son en paquete. Vamos a ver más adelante cómo son esos conductores. También tenemos expresiones técnicas de montaje de subestaciones para acciones rurales. Como ven, básicamente en la parte rural en Perú tenemos casi todo ordenado, ¿no? Para cada actividad, ¿no? Lógicamente que acá son del año 2003, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tienen estas normas que ya se han establecido. Y la expansión eléctrica en Perú empezó más o menos en el año 92, 94, 95, ¿no? Entonces, después de varios años empezó a ir regularizando esto, ¿no? Hay algunos que tienen ciertos ajustes, ¿no? Pero que mantienen la esencia de ellos, lo mantienen desde esa época. Entonces, para los que son de Perú, que están en la charla, alumnos que están en la charla, tienen acá estas normas, los invito a leer, están libres en la carpeta del ministerio, en la página web, y que puedan revisarlo, ¿no? Si están en la línea de esto que viene a ser la educación rural. Y a los alumnos que son de otro país, también invitarlos a que en su país revisen. Yo estoy seguro, ¿no?, que hay equivalencias de estas normas en sus países, porque lo he encontrado, por ejemplo, en Bolivia, he encontrado unas normas que son equivalentes a algunas de estas, ¿no? Pero hay gente que algunas van más por temas de alta tensión, pero igual de estas también hemos encontrado por ahí algunas. Entonces, yo creo que por ahí, en todos los países que nos están siguiendo, existe este tipo de normativa. Bien, la topografía, como mencionamos, hay que realizar, para eso es el replanteo, ¿no? El replanteo mal ejecutado y erróneo puede traer pérdidas económicas. En este caso, se modificaría y llegaría al extremo de decirse que la obra que cuesta 2 millones
Con el replanteo me sale que la obra cuesta 2.8 millones, ¿no? Entonces te das cuenta que en el replanteo algo está pasando, ¿no? Porque ocurre de que no puede haber tanta variación desde un proyecto definitivo y un replanteo, ¿no? Y eso amerita pues una revisión exhaustiva de este tipo de trabajo, o sustentar por qué es que esas variaciones. En Perú tenemos en la norma indica que del monto contractual, entre el 10 y el 15% puede ser digamos, un adicional de obra. Pasado eso, eso ya entra a suspicacia, ya tiene que hacerse una revisión activa y entra la Contraloría, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y por eso es importante que el replanteo se haga de la mejor manera. Lógicamente, si el estudio tuvo sus falencias, porque suele haber, como mencionamos en la sesión anterior, que desarrollan estudios sin ir a campo o hacen copy-paste, entonces podría darse ese caso. Yo he visto 2 casos, una supervisión que tenía, pero al final se tuvo que mitigar, ¿no? Entonces es importante eso que tengan en cuenta, ¿no? Con respecto al concepto de replanteo, esta es una materialización en el terreno como que es al revés, ¿no? Aquí yo voy a los números de mis planos, llevarlos a campo. En lo que es el trazo de ruta en línea y levantamiento topográfico, yo conseguí esos datos de campo y los llevaba al plano. Entonces, eso es un poco la inversa, ¿no? Luego, para darle fuerza a esto de lo que es el replanteo. Y acá mencionó que es una operación inversa, ¿no? Aquí el equipo importante que se está usando, bueno, antiguamente se usaba los teoretos mecánicos, ¿no? Yo me acuerdo usado el Kerr con mira inversa, ¿no? Que uno mira por el lente y la regla lo miras al revés, a la persona la miras al revés, ¿no? Ese es los Kerr, ¿no? Ahora vino el T1A, poco vino los teoritos electrónicos y ahora están pues las estación total, ¿no? Incluso hay ahora estación diferencial, que es más precisa, ¿no? Entonces es el equipo más utilizado para esto, mínimo recomendado, es la estación total. Yo ubico los soportes en base al plano de ingeniería, ¿no? El primer paso es en el replanteo, ubicar los puntos, ¿no? ¿Dónde va a ir cada soporte? Que es primero los vértices y luego ya los soportes que van entre vértice y vértice, ¿no? Para eso tengo las coordenadas UTM, ¿no? Y por tanto yo no tengo ningún problema en poder, digamos, en el replanteo, ubicarlos. Paralelamente voy a levantar el perfil, ¿no? Longitudinal, donde si tengo perfiles laterales, ¿no? Para nuestro caso 22.9, 3 metros hacia el eje, es lo que indica pues la distancia que debo tomar de haber una falda de cerro, ¿no? Y si es la planimetría, debo tomar 25 metros a cada lado, ¿no? La planimetría. No estamos hablando de servidumbre, sino de planimetría, que es diferente. Servidumbre es otra cosa. Planimetría en el replanteo tiene que ver para determinar pues los tipos de propietarios que hay durante todo el trazo, ¿no? Dentro de la planimetría que nosotros realizamos en Perú, tenemos, bueno, debemos definir el tema de cultivo que estamos atravesando, propietario, la altura de los árboles si hubiese árboles, carreteras, caminos si lo hubiese, el curso de los ríos, quebradas si hubiese a la hora de pasar, ¿no? Si hay líneas eléctricas para cruzar o de telecomunicación, cable carril, porque acá hay mineras que también hay, oleoductos, ¿no? El gas de camisea en Perú, por ejemplo, uno de ellos, gasoductos, etc. Entonces, pero oleoductos con el petróleo en el norte y gasoductos en el sur con el gas de camisea, sí puede haber ya entrando un poco a las localidades, tema de casas, corrales, accidentes topográficos, pueden ser taludes, barrancos, etcétera, ¿no? De tal manera que la planimetría contemple esa información que me va a servir también para lo que es la servidumbre. Entonces, importante esa información durante el replanteo. Ya estamos haciendo el replanteo, pero estamos levantando información para lo que es uno de los detalles, primero mi gestión de servidumbre y otro pues ya los planos de distribución finales conforme a campo. Una información complementaria que se debe tener durante el replanteo topográfico es determinar, por ejemplo, en este caso, la cantidad de árboles que voy a cortar, ¿no? Porque no se olviden que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, durante el trazo, uno en campo tiene que haber definido bien por dónde va a ir mitigando, en cierta forma, el excesivo corte de árboles, ¿no? Me acuerdo en los inicios, cuando se hacía la gestión rural, se veía pues que tramos largos de árboles se cortaban, ¿no? Pensando optimizar el trazo de ruta en línea, ¿no? No pensando en conservar esas plantaciones. Ya con el tiempo se fue mitigando. Poco a poco se fue aprendiendo, pues como ustedes saben, la gestión rural empieza en Perú en los años 90, pero gran parte de los colegas no se conocía, ¿no? Este tipo de sistemas, ¿no?
¿Por qué? Porque teníamos un 34% de expansión eléctrica. Entonces imagínense cuál era la experiencia, muy poca, menos en rural, muy poca, ¿no? Entonces poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Y hubo un momento que faltaban ingenieros, ¿no? Para hacer el favor. Bien, entonces viendo acá la facilidad de transporte, ¿no? La clasificación de los suelos en el caso de que haya un tema, digamos, geológico, entre otros. Pero acá la prioridad son los árboles, las casas, sitios frutales, ¿no? Para poder ir cuantificando y poder prever durante ya la ejecución de la instalación de las estructuras el pago pues a las personas que por donde pasa en este caso la línea primaria, ¿no? Dentro del replanteo mencionamos el estacado, ¿no? El estacado y monumentado, que tiene un sinnúmero de criterios que está en la norma, pero que realmente es como en la foto está, ¿no? Se hace un dado de un cilindro con un tubo de 4 pulgadas, ¿no? Su varilla, y se ubica pues en el vértice, ¿no? En el lito, o sea, si sería en el lito va su nombre del proyecto, ¿no? Y todo lo que requiere pues el procedimiento de topografía para lo que es replanteo. En el caso de una vez hecho el replanteo donde va a ir el poste, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es ubicar estaca, ¿no? Donde va a ir la retenida, por ejemplo, ¿no? De ahí va a ir la retenida a un costado. ¿Cuántas retenidas son? 1 o 2 según el estudio, y ya se colocan pues estacas de madera, está permitido esto, ¿no? Durante el replanteo. Y acá tenemos un plano ya de replanteo de un punto inicial a un punto de llegada. Este replanteo de una línea, entre una línea primera, una troncal, y acá hay derivaciones, ¿no? Acá hay muchas derivaciones, dependiendo de cuántas localidades por acá. Pero la troncal principal que suele haber es la que vemos ahí. Y aquí hay un detalle, por ejemplo, durante el replanteo, que ha salido el tema arqueológico, ¿no? Cuando hay temas arqueológicos, lo ideal es que el arqueólogo delimite las zonas por donde uno va, posiblemente pudo haber pasado, ¿no? Para que se sincere que la línea donde está haciendo el replanteo no infringe pues, en zona arqueológica, reserva nacional, ¿no? Que están muy delimitadas en el Perú y que hay bastante información para no tener problemas durante la ejecución. Y esta es una vista, digamos, de otro proyecto, ¿no? Donde tenemos acá una localidad A, acá hay varias localidades en el camino. Miren toda la distancia que recorre acá por acá hasta la subestación y se ramifica en dos. O sea que es una distancia muy grande. Aparentemente son curvas, pero esto es es un zoom de la imagen, ¿no? Miren cómo está la línea primaria, la troncal de la primaria y las derivaciones que se ven chiquitas acá de color magenta, ¿no? Son las derivaciones, ¿no? Entonces, nosotros ya una vez recogido toda la información del replanteo, lo que hacemos es la planimetría y el perfil, ¿no? El perfil replantear, donde ya sabemos dónde va la estructura, ¿no? Para esto, bueno, usamos la herramienta que es muy potente para nosotros, es el DLTCAD, ¿no? Entonces, con esto rápidamente la información de campo la procesamos de la estación total y ya tenemos el perfil, en campo mismo estando, tenemos el perfil y ya podemos ir incluso distribuyendo las estructuras replanteadas para iniciar ya con la excavación, ¿no? Eso es lo que nos permite el SOA con la versatilidad que tiene para trabajar. Ya si es el tema urbano, ¿no? Porque la localidad es los sistemas rurales tienen su línea primaria, que hemos visto que es la troncal, sobre primaria, donde están otros jugadores, y la red secundaria, que puede darse en un tipo de localidad como la que ven en pantalla, ¿no? Donde se ha tratado de lotizar, ¿no? Lo que hay y proyectar lo que no, para que así podamos luego hacer, y esto es parte del replanteo. Entonces, con eso se sincera la ubicación de los postes que ya el estudio lo tenía identificado, ¿no? En el estudio quizás han hecho unos marcos proyectados, entonces uno sincera en campo para ver si realmente toda esa población está atendida con el proyecto que se va a ejecutar. En este tipo de trabajo se usa pues el DirectCAD, ¿no? La información de campo, igual que hacer un proyecto nuevo, ¿no? Se hace el mismo procedimiento y se tiene ya sincerado si los planos del estudio concuerdan con lo que estamos haciendo en campo, que debería ser pues casi al 99% de concordancia, ¿no? La gestión de servidumbre, que es parte de la obra, es importante, como mencioné, tenerla presente. ¿Por qué? Porque esta va a delimitar por dónde va a pasar la línea y evitar el acercamiento del eje, o sea, de la fase viva, hacia los aleros o hacia el tema de las construcciones que podría haber
en la ruta de la troncal o de las derivaciones, inclusive en la parte de la red primaria, que ya entra a las localidades. Ahí es importante, bueno, que en Perú tenemos las distancias o el ancho de franja, dependiendo del nivel de tensión. Como estamos en región rural, vamos a considerar 22.9, entonces tendríamos 11 metros, ¿no? Entonces, eso en el replanteo, como mencionamos, ya lo estamos sincerando para no tener problemas durante la ejecución. Y lógicamente permite pues también tener las distancias entre propietario y propietario para la valorización y el pago, si es que no se ha hecho, y si se ha hecho, sincerar ese pago para que no tengamos problemas de reclamos durante la obra. Es un tema muy sensible, al menos en Perú es tan sensible que ha impedido muchas veces que se siga con la obra, lo cual ha perjudicado primero a la obra y segundo pues al contratista, que esas paralizaciones para ellos es pérdida, ¿no? En el derecho de paso, bueno, hay que hacer los cruces de línea, ¿no? Tener en cuenta el derecho de segundo y de paso que tenemos con nuestra línea, los cruces de servicios públicos que puede haber, tenemos también la limpieza de la vía por donde va a pasar, y los daños a los propietarios. Acá quería llegar, ¿no? Esto es importante, esto hay que cuantificarlo, porque como repito, cuando hacemos la obra, recién nos encontramos con propietarios que están quizás sembrando o que están cosechando o en el medio del proceso. Entonces, uno no va a entrar, por más que haya pagado servidumbre, sino que tiene que valorizar lo que va a dañar para que la persona esta recupere pues lo que no va a recuperar como producción, ¿no? Entonces es importante esto. Yo les comento a manera personal, en todas las horas que he podido tener la oportunidad de apoyar a mi país, no he tenido problemas en servidumbre. ¿Y por qué? Porque he tratado de ser lo más justo con los propietarios por donde pasa la zona, la línea, ¿no? Eso ya sea, en este caso, en rural, ¿no? Y eso ayudó bastante, ¿no? Ayudó bastante porque no solamente está conforme a las personas, sino que también cuidan tus materiales, también les das por ahí mano de obra calificada para que trabajen, o sea, hay ventajas, ¿no? Entonces además, se tiene que pagar tal cual es el justo precio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, acá para mencionar los campamentos que uno hace para una obra, más o menos tienen estas características, ¿no? Este es un ejemplo de campamento que ustedes ven en pantalla, donde está el contratista, ¿no? La supervisión, hay oficinas administrativas, almacenes, también ahí no están, abastecimiento de energía y higiénico, ¿no? A veces la supervisión quiere un campamento aparte, ¿no? Igual, si están dentro del contrato y dentro de los costos, se le pone ese campamento aparte, ¿no? Nosotros hacíamos normalmente cuando estábamos en obras de mayor envergadura, ¿no? Pero en redes primarias, normalmente casi esas van de la mano, ¿no? Ya visto eso, la primera parte pues es la excavación, ¿no? La excavación de los hoyos para lo que es la ubicación de los postes, ¿no? Los postes, ¿no? Ahí está y también se puede aprovechar para las puestas a tierra, se puede aprovechar para la retenida, como ya todo replanteado, yo puedo excavar, ¿no? Efectivamente, ahí en la excavación, durante la excavación que ejecute, voy a ver si el terreno es normal, si el terreno es rocoso, fracturado. Para eso está la supervisión ahí, y en base a lo que encuentre voy a valorizar en proporción a lo que encuentre a la hora de excavar, ¿no? Y los presupuestos tienen esas partidas, ¿no? Terreno rocoso, fracturado, etcétera, y si no lo tiene, comenzar con la supervisión para poder adherir a esa partida que realmente ha habido en campo y que no se ha contemplado durante el estudio. Efectivamente, en el estudio se puede estar muy próximo, pero uno ya se entera qué cosa hay una vez que hace huecos, ¿no? Entonces ahí sí puede haber esas variaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es importante, tanto para las retenidas, para la puesta a tierra, como para la ubicación de los soportes, ¿no? Entonces ahí se va a tener bastante cuidado durante la excavación. Eso se paga por metro cúbico, ¿no? El izado de los postes, ahí por ejemplo, ¿ves? Hay formas de izar los postes. Acá tenemos una imagen de cómo se está izando los postes con sus vientos, con personal. Acá ya están con los 4 vientos, ¿no? Hay que alinearlo, plomarlo. Entonces, el izado de los postes y la cimentación. Normalmente cuando es en terreno normal se puede empotrar sin ningún problema con piedras, con material de préstamo, y se compactan. Salvo que el terreno vaya a ser un poco húmedo, un poco pedal, ya recomienda hacer una
y no es posible reubicar el poste, entonces se procede a usar concreto, ¿no? Concreto, dependiendo de la humedad que tenga el suelo, se varía la humedad para que no haya problema de que coge concreto en ese punto. Entonces, es una forma. Otra forma también, ya cuando estás cerca a una comunidad, podría ser usar una grúa. Usar una grúa, de tal manera que la grúa ayuda bastante, ¿no? Pero en zonas así, donde hay que transportar el poste, grandes tramos, ya sea en burrito, que le decimos que es un carrito con ruedas, o a pulso, por la misma gente de la zona, ahí sí pues la grúa no entra, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ser todo manual, ¿no? Entonces esos son ejemplos de montaje de postes, que es uno de los procesos que se realizan. Una vez montados los postes, lo que vamos a hacer es vestirlos, ¿no? Vamos a vestir los postes. ¿Y cómo lo vestimos? Lo vestimos con los armados. Dependiendo de la línea, si la línea es trifásica, bifásica o monofásica o MRT, ¿no? Retorno por tierra, dependiendo de cuál es el sistema que está en el diseño, nosotros tenemos armados, ¿no? Tenemos armados que ya están definidos con sus metrados, ¿no? Con el tema de distancias de vestidos, de cómo vestirlo, etcétera, ¿no? Y acá tenemos, pues, estamos viendo qué armado va a ser, ¿no? Pues hay planos, hay láminas de armados, y ya se está vistiendo, ¿no? En este caso es un PS1, no un PA13, ¿no? Un PA13. Los códigos de los armados en Perú ya los tienen bien definidos, ¿no? Igual entiendo que, por ejemplo, en Bolivia vi también unos códigos, también he visto en los de Ecuador, en los de Colombia, y que el DLTK tiene ese acceso, ¿no? Tiene para base de datos para esos países, entonces ya tenemos esa información, digamos, manejada. Entonces, ese es un armado como están vistiendo, ¿no? Ahí va, todos los accesorios que entran al vestir el armado están en los planos de armado, ¿no? Desde un perno hasta tuerca, lo que son perno doble armado, ¿no? Espiga para vértice poste, espiga para cruceta, lo que son la arandela plana, arandela curva, grillete, etcétera. Todo lo que se necesita cada armado, porque cada armado tiene su metrado ya especificado, se va a instalar, ¿eh? Aquí hay que tener tolerancia durante la obra. Por ejemplo, la verticalidad del poste, 0.5 centímetros por metro, ¿no? Entonces hay una tolerancia para ver cómo el poste está vertical. Y acá hay métodos para medir la verticalidad, ¿no? Puede ser con plomada, ¿no? Con un plomo uno mide, o con, pues según, acá puedes usar un teolito mecánico convencional, porque solamente para ver la verticalidad del poste, ¿no? El alineamiento también, la orientación y la deviación de la cruceta, ¿no? Que está arriba. Entonces, la deviación de la cruceta también, se coloca el teolito primero contra la vista y luego tangencial. Con eso se ve qué tanto está debido a la cruceta. Bien, entonces estos son algunos requerimientos que se sugieren, se tengan en cuenta para que la supervisión le dé por aprobado a esta estructura, ¿no? Y acá tenemos, porque ahí están las láminas de armados que le mencionaba, ¿no? Esta es una especie 1.3, por ejemplo, con todos los accesorios, ¿no? Desde lo que es, como le digo, los pernos doble armado, los pernos maquinados, ¿no? Las riestritas que están acá, el tirafón, etcétera. Cada uno de esos componentes, yo siempre comento, ¿no? Bueno, ya ahora, cuando converso en las charlas, yo prefiero diseñar una línea de transmisión que un pequeño sistema eléctrico, ¿no? Porque tiene tanta ferretería que llega un momento que de verdad te satura tanto. Porque tienes una línea de transmisión, torre, cadena y listo, ¿no? Pero acá tiene, dependiendo del armado y de la función que cumpla, tiene su metrado. Y dependiendo también de cómo está considerado, pues, qué distancia tiene entre la cruceta y el pin, ya sea para vanos cortos o vanos largos, también hay una variación. Entonces, los armados que tenemos, yo me acuerdo, como les comentaba en la sesión anterior, al inicio eran pues 12, 13 armados, ¿no? Y ahora hay más de 200 armados, ¿no? Entonces, mire cuántos armados han aparecido. Y eso es pues el aporte de los constructores que han ido trabajando, han ido haciendo proyectos, haciendo obras, que han ido sugiriendo, mire, este armado no funciona así. Porque hay que tener cuidado cómo funciona el armado, ¿no? No porque es suspensión, yo voy a poner, por ejemplo, un ángulo grueso, ¿no? Entonces alguien dice, no, entonces ponle un anclaje, como el TH, por ejemplo, ¿no? Pero este anclaje hay que tener cuidado, tener en línea recta, ¿no? Pero si hay un ángulo, ya no, este anclaje, por más anclaje que sea, también no aguanta. Algunos le ponen su retenida, pero el problema es arriba.
El problema no es que el poste se caiga, el poste no se va a caer porque un armado doble muy difícil que se caiga como estructura. Pero el tema es el funcionamiento arriba, ¿no? A la hora que hace el ángulo, cuando no está diseñado para ángulo. ¿Okay? Otro armado que tenemos acá, este es el PR3, ¿no? PR3-0, que forma un trío para vanos largos, ¿no? Entonces, como ven, cada tipo de armado que tenemos y en función al proyecto de ingeniería que ha habido y que ha sido refrendado por replanteo durante la distribución de estructuras ya de la obra, vamos a sincerar cuáles armados van a ir en cada punto. Y cada uno tiene sus accesorios y sus componentes. Entonces, no es complicado trabajar, solo es saber, ¿no?, cómo funciona cada uno para que así no tengamos problemas de inclinación, de que la espiga se voltee o que de la cruceta se fracture, entre otros. Entonces, hay que tener cuidado solamente en esto, ver cómo funciona, cuáles son sus modalidades de operación y los esfuerzos que puede aguantar. ¿Okay? Y acá están ya en vivo e indirecto, ya están construidos, ¿no? Tenemos acá el H que están armándolo con una derivación abajo. Acá tenemos un tipo de H con su riostra. Y acá está el PR33, ¿no? Los postes independientes separados, ¿no? Esta separación es importante, lo vimos en la lección anterior, ¿no? Cuando uno hace el diseño, separa esto, cuanto más lo separa, más vanos puede tener, ¿no? Pero en la obra básicamente se instala y se considera pues todos los accesorios que están en su armado, ¿no? Y acá hay más armados, ¿no? Ya en la subestación, también tenemos armados en la subestación, tanto monoposte, ya está con todos sus componentes, tanto el pararrayo, ¿no?, el transformador, todo su cruceta, ¿no?, su riostra, todos los componentes, tanto para lo que es monoposte o como para el biposte. Entonces, igual, contamos con todo el metrado y las dimensiones, dónde van los huecos, todo. Entonces, ya construir esa parte en campo, si es poste de madera, ¿no?, con tu biquiera ahí haces el hueco y pones la madera. Si es concreto, se pide al fabricante en el concreto en qué punto van a estar los huecos para que no tengamos problemas cuando ya hagamos el ensamble en campo, ¿no? Ya acá una de primer armado, y acá hay una ejecutado, ¿ven? Tal cual está acá, como ven, esa es la modalidad. Y acá un H, ¿no? Este H es diferente a este porque este es con doble cruceta, pero tiene muy similar, si se dan cuenta, ¿no? Está un tablero. Y también, como estamos en rural, la parte secundaria, ¿no? La parte secundaria es importante. En el Perú tenemos 6 armados. Ahí sí no hemos crecido hasta donde sea, ¿no? 6 armados tenemos. Son los armados para diferentes juegos, el E1, E2, E3, E4, E5, E6, ¿no? Que te permiten, cada uno tiene una funcionalidad. E1, alineamiento, ¿no? E2 es como un rompetramos que cambia el conductor. E3, terminal. E4, cambio conductor de sección. De acá un paquete, no sé, pues se me ocurre 3x2 por X, de acá 2x1 por X, ¿no? Acá con derivación, igual a toda conducción en forma de T. Como ven, todos adecuados a las condiciones de un centro local o de una localidad, en las esquinas, en los tramos largos, cómo se comporta. Entonces, con esos 6 armados, nosotros tranquilamente diseñamos cualquier tipo de red secundaria. Entonces, la red secundaria tiene los armados, tiene los metrados igual que en los anteriores y se puede instalar sin ningún problema, ¿no? Cada uno de ellos hay una norma que tiene todos los soportes para red secundaria, que ya están definidos. Uno acá lo que hace en la obra es solo instalar. Lógicamente que esto viene del estudio, ¿no? En la obra solo lo que hacemos es montarlos solamente, ¿no? Y ahí están, ¿ves? Están los armados, que ustedes ven. Acá están los armados de red secundaria, ¿no? Ya instalados, cumpliendo las características de cada lugar que se necesita. El montaje de las retenidas y anclajes. Claro, una vez montado el poste, ¿no?, hay que poner pues sus retenidas, ¿no?, y los anclajes, ¿no? Y el típico modelo más usado es el vertical, pero el inclinado. El vertical también se usa, pero en esquinas o en lugares que no hay espacio para poner esta retenida, que depende del ángulo, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer la excavación de la forma que tiene el modelo, para que el bloque de concreto, que también se fabrica de más o menos 30 por 30 o 40 por 40, dependiendo de las dimensiones que te dan, se hace la fabricación en el mismo campo, ¿no?, y puedes conectar los accesorios para que se conecte la retenida. Esta es la forma de excavación.
Lógicamente que esto es una excavación, como ustedes, pues, en plano, ¿no? En campo no es tal cual, ¿no? Sí, tiene variaciones, por lo mismo que el terreno no es pues un terreno uniforme, es variable, con grietas, con piedras, con cascajos, entonces eso no hace que sea tan exacto, ¿no? Pero al menos se aproxima bastante. Y la idea del contratista es aproximarlo, porque a él le pagan por metro cúbico teórico, ¿no? Entonces ahí es importante que tenga en cuenta, ¿no? Y acá está un detalle de cómo está colocado el anclaje, ¿no? El anclaje de la retención. Entonces, esto también para acá, como ya hemos visto que cada poste en el replanteo tiene su ubicación de sus anclajes, en base a eso se hace la excavación y se instala. Y acá está decimos la vertical, ¿no? Entonces, acá no hay espacio, igual, la misma función cumple, ahí abajo está el dado, y que permite pues tener la estructura ya completa. El otro, la puesta a tierra. La puesta a tierra es un tema muy delicado, yo siempre lo he tratado en diferentes charlas, que esta puesta a tierra pues a la hora de instalar se tiene que hacer correctamente, ¿no? Porque fíjense, si nosotros cortamos la varilla, ¿no? O no le hacemos los huecos que corresponde, el sistema diseñado no va a funcionar, ¿no? Y si bien es cierto, comentábamos en la edición anterior, no lleva cable de guarda, una red primaria, porque está sustentado porque no amerita llevar cable de guarda, esto está propenso a inducción de una descarga atmosférica. Y ahí trabaja muy bien el tema de la puesta a tierra. Entonces es importante trabajarlo correctamente, hacer su hueco de 1,40 m, ¿no? Para poder luego poner la varilla, rellenar con material de préstamo. Ahí está la varilla que es de Copperwell. En Perú se usa Copperwell porque el cobre se lo roban. Igual se roban el Copperwell, pero al menos es menos escandaloso que el cobre. Ahí está el conductor que baja, que también en Perú se usa Copperwell. Aunque actualmente estamos usando en varios sitios acero, ¿no? Ya no Copperwell, sino acero. Y los conectores, ¿no? Los conectores que unen al cable con la varilla, ¿no? Más los conectores que unen acá, que son los conectores tipo J, que están como metrados en cada uno de los armados. En la subestación, como mencionábamos en su momento, también hay ya, según la lámina de armados que tiene el ministerio en Perú, ya están definidas los tipos de modelos o sistemas de puesta a tierra para subestaciones. Ahí yo recomiendo que lo revisen, ¿no? Cuando hagan el que es el estudio, lo tiene que haber revisado. Ya el contratista ejecuta, ¿no? Ejecuta, como digo, ¿no? Entonces, ahí cuando están haciendo la zanja, ¿no? De la varilla, el cable de Copperwell, ¿no? El conector, y ahí está que se hace el material para poder llenarlo, ¿no? Como ven ahí tenemos tierra vegetal, bentonita, sal industrial, ¿no? Todo el procedimiento para poder completar los puesta a tierra en la subestación. Entonces, si esto se hace bien, la protección va a estar asegurada, ya sea por falla industrial o por falla atmosférica, ¿no? Los aisladores, bueno, una vez puesto, es parte de los armados, pero cuando tenemos cadena de aisladores, en este caso para 22.9, 2 platos hasta cierta altura sobre el mar, yo podría tener hasta 3 platos. Básicamente la cadena de aisladores puede tener esta función, ¿no? O en directa o invertida, ¿no? Va invertida cuando hay mucho desnivel que va a ocasionar que el agua ingrese pues en el plato, ¿no? Con lo cual disminuye la distancia de fuga y podría generar un arco eléctrico, ¿no? Entonces estos son los armados que también están ya definidos, ¿no? Para solamente ensamblarlos. Ahí vemos el grillete, el anillo bola, ¿no? El airador, casquillojo, la grapa. Igual acá la instalación tiene los mismos componentes, ¿no? Este es otro tipo de armado que tiene un pin arriba, ¿no? Igual la misma modalidad de ensamble en la cadena, de 3 platos, por ejemplo, ¿no? Esto está más o menos a los 4.000 metros, 4.500 metros en el mar. Y en lo que es la suspensión, los ángulos, lo de cadena angular que le dicen, porque tiene una grapa angular, cada son cadenas de suspensión, también igual, tenemos armados, y ahí están, por ejemplo, ya instalados los aisladores tipo pin, donde está con su espiga para cruceta, ¿sí? O espiga para punta de poste, que está conectado. En este caso es una línea trifásica que pasa,
y derivación de la, saca la derivación para poder salir hacia otra localidad. El tendido de conductor de puente en flecha, igual, dependiendo de qué procedimiento se va a usar y la supervisión lo aprueba, porque hay procedimientos que van a depender mucho de los requerimientos que tenga el cliente o la supervisión y o estén estipulados en la experiencia técnica de montaje. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, que se necesita un portabobinas, ¿no? Si se va a hacer manual, el tendido, también igual un portabobinas, o si te exigen winch y freno, ¿no? Que son de menos tonelaje, donde usamos las roldanas, etcétera, para poder hacer el tendido, ¿no? Con un winch y con un freno. De ser así, se hace un plan de tendido, ¿no? En todo el tramo, para ver en qué punto ubicamos las bobinas, ¿no? Las bobinas que ya están definidas por código y por cantidad de conductor que llevan. Con eso se hace el despacho del plan de tendido y se empieza a distribuir las bobinas para poder luego hacer el tendido respectivamente bajo la modalidad que estipule el procedimiento para esa obra. Yo me he encontrado con obras que no han sido digamos, muy largas y se ha hecho con portabobinas y con tiro de personas, porque, ¿no? Claro, protegiendo el conductor, como en otros casos también con winch, ¿no? Con winch y freno. El tema del winch y freno es que también tiene sus dificultades por a veces que son tramos muy cortos, ¿no? De los conductores para hacer tendido, las crucetas también no son tan resistentes, entonces dependiendo mucho, como digo, del procedimiento, se implementan. En alguna minera nos piden que esto también para rural, pero son tramos para ellos, como carga especial, nos piden winch y freno. Entonces va a depender mucho de ello para hacer el tendido. Y ahí, como ven, el equipamiento que se usa es el básico que ven en pantalla, y bueno, también en el tema del empalme, ¿no? Dependiendo del dimensionamiento del conductor, que puede ser 120 milímetros, ¿no? O puede ser 70 milímetros, 35 milímetros, dependiendo, se usa una empalmadora, ¿no? En este caso un conductor muy grueso, ¿no? Como ejemplo, pero empalmadoras manuales normalmente se usa para poder hacer el empalme de los conductores cuando van a empalmar contra bobina. Aquí, por eso menciono acá que hay que tener en cuenta el método de montaje, los equipos, ¿no? El tema de la manipulación de los conductores, cómo se van a manipular, cómo se hace el empalme y la puesta en flecha, ¿no? En la inspección y pruebas, una vez terminado la parte de tendido, puesto en flecha, ¿no? Tenemos la inspección y pruebas. Ahí es importante tener en cuenta que en la inspección y en las pruebas, dependiendo de la distancia de la línea y también de la cantidad de puntos de derivación que tenga, entre otros, hay que realizar las pruebas que llamamos las pruebas en blanco, ¿no? Entonces, esas pruebas se realizan antes de energizar la instalación. Tenemos ahí, previamente a eso, hay que hacer una inspección con la supervisión, inspeccionamos toda la obra y sacamos todas las observaciones, hacemos un acta de observaciones de todo lo que va a haber, porque sí o sí hay omisiones y o errores que a veces comete el contratista, por más empeño que le ponga, ¿no? Entonces, haciendo el acta de observaciones, se le da un plazo, ¿no? Un plazo de un mes para que solucione todo tipo de observaciones que ha habido, ¿no? En todos los frentes, ¿no? Una vez el mes terminado su plazo, el contratista nos comunica de que sí, ya está la obra terminada, Susana, y uno procede a hacer una revisión ligera para ver si se ha cumplido con todos los protocolos, con todo el tema. Se ha cumplido, listo, se procede a hacer las pruebas en blanco, ¿no? Ahí se determinan muchos parámetros, ¿no? Porque son la secuencia de fases, la resistencia del conductor, ¿no? La medida de aislamiento, la impedancia, se hace prueba de cortocircuito, se mide la corriente, tensión, potencia activa, etcétera. Y también al transformador se le hace su medición de aislamiento de vanados, ¿no? Entre otros. Entonces, todas esas pruebas se realizan, ¿no? Y se determina si la instalación está lista para energizar. Pero como ven, se ha pasado por muchos puntos, hitos, donde se tiene que haber hecho las cosas de la mejor manera para que lleguemos a este punto y no tengamos las observaciones y podamos energizar. Bien, eso es un poco sintetizado el tema del montaje de construcciones de sistemas rurales que he querido compartir con ustedes, porque ir más en detalles por el tiempo que tenemos un poquito se complica. A mí me gustaría, si hubiese preguntas sobre el punto, entonces ahí vamos a ampliar algún punto que hayamos pasado un poco rápido. No sé si hay preguntas, Jenny. Tenemos una pregunta, dice, ¿cada cuánto
La instalación, da cuento, es la instalación de pozo a tierra con cable de guarda, Juvenal. ¿Cada qué distancia es la conexión de puesta a tierra con cable de guarda? Sí, esa es la consulta que están haciendo. Bueno, a ver, si la estructura tiene cable de guarda, cosa que no es muy común, al menos en Perú, debería tener puesta a tierra en cada estructura, ¿no? Cada estructura debería tener una puesta a tierra porque el cable de guarda tiene esa función. Es similar a si estaría en una torre, ¿no? Que es la tensión, donde la torre por sí sola ya es metálica y ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, si pusiesen cable de guarda a una línea primaria, ¿no? Efectivamente tiene que tener cada estructura cada soporte su puesta a tierra, ¿no? Ya sea un paxero, que es contrapeso, que es lo más común, o quizás una combinación entre varilla y contrapeso. Porque no se olviden que cuando uno tiene cable de guarda, lo que tiene que hacer es darle camino rápido al líder para que se disperse. Y en ese sentido, el líder pues busca siempre el centro de la tierra. Entonces la varilla es un componente que le direcciona al líder muy rápido hacia el centro de la tierra, versus el contrapeso, que tiene otra función. Si bien es cierto, ayuda a la dispersión parcialmente, pero su función es cuando hay una falla industrial, donde busca la fuente para cerrar circuito. Bajo ese principio, una línea primaria que tenga cable de guarda, que entiendo debe ser una estructura H, todas son H, porque tiene cable de guarda, entonces debería llevar puesta a tierra cada estructura, ¿no? Tenemos otra consulta de Juan Inga. Dice: estimado ingeniero, ahora se utilizan aisladores poliméricos en suspensión. Parece que es como un comentario o es una consulta, no lo tengo. No te entendí. Sí, estimado ingeniero, ahora se utilizan aisladores poliméricos en tipo PIN y suspensión. Sí, efectivamente. Hay aisladores tipo PIN, ¿no? En las instalaciones se está poniendo PIN, poliméricos PIN, y también en suspensión, en vez de cadena, se pone suspensión polimérico. Pero va a depender mucho del proyectista que lo use, ¿no? Y también de la zona donde se instale, ¿no? Vamos a hacer, creo que más adelante, lo de mantenimiento, y vamos a comentar ese tema. Pero ya que lo consultaron, dependiendo de la zona donde se instale el aislador PIN, el polimérico, cumple su función. Por ejemplo, si hay zonas muy resecas, ¿no? Como la costa, ¿no? Se reseca tanto que al final se pierde mucho su aislamiento. O en zonas húmedas donde hay hongos, también el hongo se pega, por más que digan que es hidrofóbico, el hongo se pega y por tanto también no genera pues pequeños arcos, ¿no? Y lo otro es que en zonas como la selva, ciertas aves les gusta la silicona, ¿no? Entonces también se lo comen, ¿no? Entonces me han recordado unas personas del medio artístico en Perú, ¿no? Entonces la silicona les gusta y se comen el aislador. Entonces sí se usan, pero hay que tener bastante cuidado en qué lugar se va a usar y cuáles van a ser sus condiciones de trabajo, ¿no? Ok, tenemos otra consulta. ¿Por qué no se actualiza la normativa del 2002 o 2003? Bien, porque ¿qué pasa? Que ya el Perú está casi al 98% de la expansión eléctrica, que todas esas normativas que hemos mencionado que tiene como 23 han sido la base para todos esos proyectos. Han dado lugar a lo que tenemos y no ha habido otro tipo de requerimientos como para hacer ajustes. Lógicamente que algunos han tenido ciertas adecuaciones en una parte de la norma, individuales, pero que no son tan determinantes como para cambiar el diseño, ¿no? Es como cuando pasan las normas internacionales, ¿no? Ciertas variaciones hay, no impide que el diseño anterior esté mal, solo que ajustan ciertos criterios. Igual acá, pero no se ha dado, hasta la fecha no he visto una resolución que hayan actualizado algo, se mantiene, pero dando fe pues que han sido soporte de los proyectos existentes y que siguen siendo vigentes, ¿no? Pero hay que acotar algo. No hay que llevarnos por el año. Hay normas europeas que lo usamos desde los años 70, ¿no? No, o sea, la norma no tiene que cambiar a actualizarse el año solo porque estamos en 2003, salvo, como digo, si hay algunos ajustes o algunas correcciones
que se han visto en el transcurso del tiempo donde han ido operando los sistemas, se va afinando eso. Pero si no pasa nada, si todo se mantiene como se plantea, la norma puede estar vigente muchos años y no tiene ningún problema de aplicación, ¿no? Eso sería un poco el comentario por el alumno que ha preguntado, Jenny. Hay otra consulta de Silvana. Dice, ¿es similar a la normativa RETIE en los países de Latinoamérica? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, claro, dice, ¿es similar la normativa RETIE en los países de Latinoamérica? Sí, la normativa a nivel de Latinoamérica es muy similar, porque todas vienen de la normativa NEX, ¿no? Del NEX o de la BDE alemana, ¿no? Entonces, de la IEC. Entonces, estamos regidos por normas internacionales que lo que hacemos es, bueno, la institución encargada de nuestro país, INACAL, por ejemplo, toma esa norma, la traduce y la adecua a nuestras condiciones de nuestra zona de nuestra zona del país, ¿no? Eso es lo que hacen. Igual lo hacen en todos los países latinoamericanos. Hasta donde sé, salvo Brasil, ha generado una que otra norma en temas de línea de transmisión, pero en Perú no se ha generado ni una norma. Somos ahora miembros de la IEC, pero no estamos en el nivel de aportar con normas, cosa que se debería hacer, ¿no? Debería ser porque nuestro país tiene ciertas condiciones muy diferentes a las extranjeras. Pero de eso parte. Entonces las normas, las normativas aplicadas en los países CAI son similares porque parten de las normas internacionales, ¿no? Ok, tenemos otra consulta de Guider Lizana Ramón. Dice, ingeniero, una pregunta, ¿cuál es el mejor conductor para una puesta a tierra y para reducir la resistencia? ¿Qué componentes es más recomendable? Bueno, el conductor, que digamos, top a nivel de lo que hacemos es el cobre, ¿no? El cobre. Con el cobre uno puede bajar bastante la resistencia, o sea, el sistema de puesta a tierra hecho con cobre permite dispersar la corriente en un terreno que tenga una resistividad variable, ¿no? Si bien es cierto, es un material que lo roban, tiene muy propenso al robo, se ha optado por el Copperwell, que también es acero recubierto con cobre, pero que su tiempo de duración es más corto porque una que se acaba el cobre que está revestido, solo queda acero. Entonces, es el conductor más óptimo para un diseño de puesta a tierra. Lógicamente que debes conocer el terreno. Para conocer el terreno hay que hacer lo que es medición de resistencia de terreno. Con ese valor tú defines bien qué tipo de sistema se va a adecuar a ese tipo de terreno donde va a estar tu instalación. Y ahí el cobre pues cumple ese papel importante como dispersor, ¿no? Como mencioné, hay zonas en las cuales el robo es tan grande que se ha optado por poner cable de acero, ¿no? El cable de acero, si bien es cierto, ayuda a la dispersión también, pero no es tan conductivo como el cobre. Entonces, a la hora de hacer ese cambio de cobre a cable de acero, hay que ir a la IEEE 80 y verificar esas ecuaciones, qué factores de corrección se ocupan o se usan para poder compensar ese cambio material. Porque hay una norma indica para acero, para cobre, para aluminio, ¿no? Entonces ahí, con esos cambios, puede salir un equivalente en dispersión y en resistencia, pero de todos los materiales que se usan, es el cobre el más óptimo, ¿no? Luego tenemos otra consulta de Michelle Valencia. Dice, en caso de tener localidades que están en zona de reserva nacional y se va a realizar LP, RP, IRS, ¿cuáles son los procedimientos para obtener el día para estos casos especiales? Buena pregunta, porque eso se da mucho, al menos en Perú actualmente, con lo que se ha regularizado muchas zonas intangibles. Sí, si son zonas que están dentro de un sitio reconocido como Reserva Nacional o como patrimonio, hay que trabajarlo de la mano, primero con el arqueólogo y segundo con el especialista en impacto ambiental, de tal manera que te permita ver si el trazo por donde va tu línea se puede mitigar de tal forma que no afecte, ¿no? O qué medidas se pueden implementar para que llegue la energía y así también no se perjudique con lo que estamos analizando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Cusco, cuando se tenía que hacer llevar en redes secundarias, ¿no?,
a ciertos casas, ¿no? Pues ya en una localidad, todo era puro piedras, todo estaba empedrado, ¿no? O sea, como con piedras cuadradas, como carretera, pero full piedra, ¿no? Entonces, no querían que hagamos hueco para el poste, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahí? La única forma fue levantar piedra por piedra, ¿no? Imagínate la chamba, hacer zanja y hacerlo todo subterráneo. Y luego se regresaron todas las piedras a su lugar y no pasó nada. Todo esto supervisado por la arqueología en su momento, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo. Cada especialidad, en este caso, el tema INRENA en Perú, ¿no? O el CENAR, te da los parámetros para que tú puedas presentar documentación que mitigue eso, pero tiene que estar apoyado pues por un especialista en impacto ambiental, un arqueólogo, ¿no? Incluso un geólogo que sea soporte del proyecto para poder lograr esa meta, ¿no? Pero de poder sí se puede, ¿no? Y tenemos otra consulta de Rubén, que dice: el conflicto de los ecologistas con respecto a la tala de árboles. Por eso justamente en el trazo, ruta en línea que uno hace, ¿no? Porque esta es la parte de la construcción. Se supone que cuando hizo el estudio definitivo, en la sesión anterior que conversamos de criterio de diseño, ahí se establecieron los, para la redundancia, los criterios para poder hacer un trazo de ruta en línea, donde uno tiene que mitigar y no tratar de cortar árboles, ¿no? Yo recuerdo cuando, como mencioné eso durante la charla de hoy, cuando se hacían esos inicios, los trazos se hacían con tal de llegar a las localidades, reducir las distancias, pero eso implicaba a veces desforestar gran parte de las zonas. Ahora no, ahora con todos los controles que hay, lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque para eso uno es ingeniero, tiene que buscar la forma de mitigar esos problemas. Entonces se puede hacer trazos tratando de evitar gran cantidad de cortes, que a veces se hay que cortar, sí, pero son los mínimos, ¿no? Entonces en ese sentido no vamos a tener muchos problemas con los defensores ONGs de los árboles o cualquier tipo de institución que defienda, porque va a estar controlado. Y ahí es donde entra también el tema del impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental está bien desarrollado y presenta todos los procesos de mitigación de los impactos que se pueden ocasionar, y el ingeniero trata de impactar lo menos posible, porque ya poner postes es un impacto, más los cables. Entonces podemos tener un proyecto sostenible que permita el desarrollo de las comunidades a donde va a llegar, ¿no? Tenemos otra consulta del ingeniero Walter Galeano. Dice: ingeniero, cuando usted se ha encontrado una casa bajo la trayectoria de la línea de transmisión, no hay posibilidad de desvío de la línea, ¿no hay problema de continuar con el proyecto o es imperativo reubicación de la vivienda? A ver, si hablamos de línea de transmisión, los criterios son un poco distintos a cómo es una electrificación en el caso de una línea primaria, ¿no? Es una línea primaria, primero hay que ver, porque cuando uno hace el trazo, en el estudio definitivo, el trazo ruta, se entiende que ha visto lo de servidumbre, ¿no? Ha pagado los derechos de pase, de aires, pero como a la hora demora, y hay personas que conocen que por ahí va a pasar la línea, efectivamente construyen su casa, ¿no? Construyen su casa por debajo de la línea. Entonces la única forma es, si hay la forma de variar el trazo, que no es complicada en una electrificación rural, se puede hacer, es más viable, se cambia el trazo, para no llegar a enfrentamientos con estas personas que han hecho ese tipo de, digamos, de construcción. Y ahora, si es inviable el trazo, es el único trazo, no hay forma, cambiar el trazo significa cambiar todo el recorrido, no sé, pues 5 o 6 kilómetros, eso ya se tiene que ver un poco del tema ya que se ha pagado y ver la forma de que se retire, ¿no? Pero en rural, mayormente lo que se ha hecho es cambiar la ruta, porque eso implica 2 o 3 postes, ¿no? No hay mucho problema. Cosa diferente de una línea de transmisión, ¿no? Una línea de transmisión, pues, depende de la línea de tensión, ya pues son torres, ¿no? Son torres de 30, 40, 50 metros, y los vanos son tan grandes que al final modificar una torre significa modificar vanos más, distancias más largas. Entonces ahí ya es un poco más delicado. Pero en rural sí es viable modificarlo y no va a ocasionar mucho movimiento en el presupuesto, ¿no? Eso sería un poco el tema sobre ese punto, Jenny. Tenemos una
otra consulta de Michelle Valencia. Dice, si hay alguna normativa que indique que la planimetría de los perfiles de línea se tiene que hacer a 25 metros a cada lado del eje de la línea. Se refiere seguramente a la planimetría. Justamente no, como mencionaba, en nuestra norma peruana dice 25 metros del eje a cada lado, o sea, una franja de 50 para hacer la planimetría, que no es la servidumbre, porque la franja de servidumbre es 11 metros, no, el ancho es 11 metros, 5.5 a cada lado. Lo que habla acá es la planimetría debe tener mínimo 50 metros, 25 a cada lado, como franja, para que se presenten planos. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿eso puede variar por país? Sí. Yo me recuerdo en Bolivia, cuando hablábamos de servidumbre, yo decía, pues 25 metros, en Perú se necesita 25 metros de franja, ¿no? Pues 12.5 a cada lado, para línea de transmisión. Y me comentaban los colegas que allá era 50 metros. Entonces, ¿ves? En Perú 50 metros no hay, ni para 500 es 50 metros, pero allá sí. Entonces, dependiendo del país, hay algunos parámetros muy sensibles, la servidumbre es uno de ellos, que puede cambiar, ¿no? Pero para Perú está estipulado 25 a cada lado para lo que es planimetría, nada más. Tenemos una consulta un poco larga de Jimmy Alejandro Bernal. Dice, de acuerdo a ese nivel será único para tener diferentes zonas. No entendí bien si en redes de distribución urbana se tiene en cuenta también el tema de puesta a tierra en un monoposte o biposte que tiene el trazo. Esta puesta a tierra es la misma la de los elementos eléctricos del poste que para el transformador, y la última, como se diseña la puesta a tierra para la cantidad de postes de suspensión y retención en una red de distribución urbana y rural, porque creo yo que puede variar. Me gustaría aclarar estas dudas. A ver. Esa es una charla de 2 horas y no tenemos tiempo, ¿no? Mentira. No, a ver, sí entendí. Y lo que él creo que va por su pregunta por el tema de la puesta a tierra. Efectivamente, la puesta a tierra es variable en función a la estructura donde se va a colocar, ¿no? Por ejemplo, en el estructura de alineamiento, no hay derivación, se pide pues una para el Perú, ¿no? Por eso digo, depende del país, un sistema de puesta a tierra PAC 0, ¿no? Que es un cable de 3 metros, ya sea a nivel de anillo o largo, ¿no? En derivaciones, ¿no? Sí se pide que tenga una varilla, o donde va un seccionador, ¿no? Un seccionador de derivación, también se pide que vaya una varilla, ¿no? Porque en las derivaciones hay seccionadores, entonces ahí tiene que ir su varilla con su de puesta a tierra, el PAC 1. En subestaciones, sugiere la norma nuestra que para lo que es, dependiendo del transformador, si es de 15, 20, 30, 40, 50 kVA, hay una tabla para eso, dependiendo y que es pública esa información, dependiendo de ese valor, se define, bueno, que la resistencia puesta a tierra para esa subestación tenga valores entre 25 y 15 ohms, ¿no? O sea, digamos, para trafo de 15 kVA, 25 ohms, para trafo de 30 o 50 kVA, 15 ohms, por ser un ejemplo. Entonces, como ve, la puesta a tierra está variando en función a la ubicación donde va, por un tema ya de querer normalizar, ¿no? Normalizar y evitar que se ponga cualquier tipo de sistema en un proyecto como este. Ese es un poco el espíritu de esa normativa. Pero ¿qué pasa? Que no es tan cierto porque depende del tipo de terreno donde está el seccionador, depende del tipo de terreno donde está el transformador monofásico o el transformador trifásico, o en la puesta a tierra, en la red secundaria, las derivaciones de los armados. O sea, dependiendo de ese terreno, esos sistemas pueden variar, ¿no? Entonces, como una referencia mínima, están correctos, pero se sugiere siempre en la ingeniería, que se evalúe para ver si para ese terreno que he medido, esos sistemas van a funcionar. Caso contrario, se afinan, ¿no? Se mejoran y ya quedan establecidos nuevos sistemas. Porque no dice la norma que si no lo aplicas eso y aplicas otro, te penalizan o no cumples con la norma, ¿no? Tú sustentas que puedes hacer una variación porque el terreno es muy hostil y no tienes problema, ¿no? Eso creo que responde a su pregunta del alumno. Tenemos otra consulta. Hoy estamos llenos de consultas. Tenemos otra consulta de Roland Carrión.
Dice, ¿qué equipo se utiliza para realizar las pruebas de las estructuras y cuál es la distancia que debe haber entre la vivienda y el poste? Bueno, pruebas para las estructuras, bueno, las pruebas lo recibe el soporte, el poste recibe pruebas antes de que sea montado, ¿no? En fábrica, ¿no? Ya sea de concreto o de madera, se le hace pruebas en la punta para ver si está diseñado tal cual indica las acciones técnicas, ¿no? Ya instalado el soporte con su armado, vestido y también con todos los accesorios, se ve lo que es la verticalidad del soporte, y eso es en campo, ya con un teolito se ve la verticalidad, qué tan vertical está el poste, tiene unas márgenes de error siempre, ¿no? Y también si la cruceta está alineada perpendicular al eje de la línea, también con el teolito, ¿no? Con eso estaríamos viendo el soporte. Ahora, la distancia a las estructuras va a depender mucho de la norma de tu país. En el caso de Perú, dice que debe estar a 2.5 del alero, ¿no? Del eje de la estructura al alero, porque las casas tienen aleros que sobresalen, hay veces, el techo, por así, debe ser 2.5 metros. Menos que eso, no está, o sea, debería corregir. Entonces, mínimo 2.5 y no tenía ningún problema, ¿no? Entonces, con esos criterios, se puede ver si es que está acorde a la normativa de tu país, ¿no? Como digo, yo sé que acá hay alumnos de diferentes países y la normativa que tenemos, no crean que es de la Luna, de la NASA, no, es una normativa que estoy bien seguro que tiene ciertas similitudes con la normativa que ustedes tienen, salvo algunos criterios de regulación propios de cada país, ¿no? Ingeniero, tenemos unas 5 consultas más. No sé si usted quiere pasar al break y las respondemos después, o si las respondemos todos ahora antes de iniciar su siguiente charla. A ver, cerramos para poder ir al break unos 5 minutos y de ahí, porque la otra charla va a ser de otro tema, ¿no? Ok, leemos todo entonces. Tenemos otra consulta de Gonzalo Peñafiel. Dice, ¿qué normativa o reglamento conoce para la instalación de pararrayos intermedios a lo largo de una línea de media tensión? ¿Cuáles serían los criterios para asignar la distancia entre postes donde se instalarán para los pararrayos? Ya, ese es un curso de 4 horas, ese es curso. Porque eso sí tiene otro concepto. A ver, te cuento rápidamente. Mira, tenemos ahí los pararrayos de línea. Una cosa es pararrayos de línea, otra cosa son pararrayos tetrapuntales que van al costado de la línea. De ahí ya tenemos dos casos diferentes, ¿no? Pero colocar un pararrayo en una línea de 22.9 que sí se ha hecho y se hace en zonas de alto nivel ceráunico, hay que hacer un estudio de coordinación de aislamiento en la zona donde hay las cargas atmosféricas, ¿no? Y una vez hecho el estudio de coordinación de aislamiento en esa zona, ver cuántas estructuras son las que están involucradas en ese problema y sobre eso determinar en cuál o en qué vano se colocan los pararrayos. Que no va a ser uno, definitivamente, ni dos, sino va a ser en función, como repito, a lo que nos arroje el estudio de coordinación de aislamiento de todo ese frente donde ocurre esas descargas. Para eso hay que verificar el nivel ceráunico, estimar la corriente máxima y mínima del rayo, entre otros. Entonces, es otro tema, no, es otra ingeniería, digamos, para eso, ¿no? Y normalmente eso lo hacen cuando hacen correctivo, ¿no? Mantiendo correctivo, hacen ello, ¿no? Entonces, ahora, si son tetrapuntales, que no son los que van en la línea, eso también hay que buscar su radio de acción para poder apantallar la línea en la zona que pasa esos problemas de isocerámica, ¿no? Tenemos otra consulta dice, ¿qué tratamiento es recomendado para el tratamiento del efecto corona? Además de un buen plan de mantenimiento, ¿cómo se puede mitigar desde las etapas de diseño, montaje y operación? Normalmente el efecto corona se da en línea de transmisión de potencia, ¿no? En el tema rural, muy pocos, no se da el efecto corona. Para ser más claro, no hay efecto corona en línea de transmisión. Otra cosa es que haya fluvios producto de la contaminación de los aisladores, porque pasan por una zona de alta polución, ¿no? Entonces hay arcos que se ven de noche, ¿no? Que esos efluvios, por eso. Pero efecto corona no hay en edificación rural.
Otra consulta de Joel Oviedo. Ingeniero, en cuanto al sistema de puesta a tierra para el caso de torres eléctricas, en cuanto a la configuración geométrica de las puestas a tierra, ¿cuál es mejor hacerlo de forma triangular o cuadrangular? ¿Cuál configuración es la más utilizada? ¿De qué dependen las configuraciones, por ejemplo, triangular o cuadrangular o hexagonal? Bien, la charla es de dirección rural, no es línea de transmisión, pero para no dejar suelta la pregunta y un resumen rápido, el sistema de puesta a tierra, ya sea triangular o hexagonal que menciona el alumno, porque debe tener unas referencias de esos diseños, va a depender del tipo de terreno donde va a instalarse el sistema. Eso tienen que tenerlo claro, ¿no? Yo conozco el terreno y sobre el terreno veo, bueno, si ya tengo como referencia el triangular y tengo como referencia el hexagonal o el pentagonal o cualquier sistema y quiero implementar uno de ellos, en función a ese terreno que yo tengo, veo cuáles son los sistemas mitigan el problema y puedo dispersar la corriente. Eso es importante. O sea, no hay una norma que para esta torre tiene que ser una tierra de tal manera, no. El terreno donde va a instalarse te define el sistema a implementar. Ese es un punto. Otro punto es, tienes que ver cómo se comporta ese sistema ante una falla. En el caso de línea de transmisión tenemos fallas atmosféricas y fallas industriales. Tienes que simular las dos fallas, ese sistema cómo se comporta. ¿Se comporta bien en industrial y en atmosférica? Porque no te olvides que la industrial es 60 Hz, en Bolivia 50 Hz. Y la atmosférica estamos hablando de megahertz. Entonces el comportamiento del sistema es diferente. Entonces, bajo esos dos principios, tú vas a definir realmente qué sistema funciona. Ok, acá tenemos la última consulta, ingeniero. Dice, luego de esta última consulta pasamos a un break de 5 minutos y luego nos volvemos a reunir acá y continuamos con su segunda charla, ingeniero. A ver, buenos días. ¿Se tiene en cuenta en el diseño actualmente alguna consideración o cambio con la presencia de las redes HVDC o con la implementación de fuentes de generación renovables en las zonas residenciales? Teniendo en cuenta que con la implementación de este tipo de tecnologías, la dirección de la energía se da de forma bidireccional. Sí, ese es un poco de generación distribuida, lo que se llama, ¿no? En los puestos rurales que tenemos actualmente en Perú, no tenemos esa implementación porque todo eso va a depender mucho, primero, de qué tanto es viable instalarlo y segundo, una normativa que la regule. Y eso va a tomar tiempo, ¿no? El tiempo, la esperanza es que se dé más adelante, ¿no? Pero por ahora no se da. ¿Qué afectaría al sistema? No, realmente a nivel de despacho, de carga, de entrega al sistema, salida del sistema, depende de la regulación, cómo sea, de los equipos que se pongan, va a depender mucho qué tan estable va a ser. Pero sí se está haciendo electrificación rural, fotovoltaica o eólica aislada. Eso en Perú pretende cubrir, si me dicen no al 100%, pero sí al 99% de nuestra electrificación rural, porque son sitios a los cuales no se puede acceder ya con los postes por las distancias o por los ríos o lagos enormes que tienen que cruzar. Entonces se está optando por complementar con energía renovable domiciliaria, como le dicen, ¿no? Su panel solar y todos sus equipos para poder tener energía. Si bien es cierto, no es tan, digamos, confiable y estable, porque depende mucho de los equipos que puedan no fallar, pero al menos ese es un proyecto que se está implementando para cubrir un poco más nuestro sistema eléctrico a nivel nacional. Bien, creo que con eso estamos terminando, ¿no? Sí,